docente en el Instituto Superior Particular Incorporado número 9094 en las cátedras Derecho 1, Derecho 2 y Educación Sexual Integral. En el profesorado de Ciencias de la su presencia hoy aquí. Como bien dijo la profesora, yo soy titular de algunas materias en el instituto, y esta vez me han convocado para charlar un poquito acerca del marco normativo de la ley. Yo les preparé un PowerPoint que les puedo dejar, tiene alguna información acerca de las leyes. La idea es que sea una charla, o sea que si hay alguno o alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta, que lo podamos ir construyendo entre todos. Bien, para comenzar, no sé, entiendo que hay alumnos de todos los años, cursos, distintos cursos. No sé si todos tienen alguna noción de lo que es la educación sexual integral. ¿Saben? Bueno, más o menos la han trabajado, quizás ustedes han trabajado en el nivel secundario algunos temas de la educación sexual integral. Bien, la educación sexual integral nosotros lo definimos como un espacio de enseñanza, de aprendizaje, basado en contenidos científicos como significativamente o socialmente significativos sobre la sexualidad. Entendida la sexualidad no solo desde un aspecto que es el biológico, sino desde los aspectos psicológicos, sociales, afectivos, éticos, ¿sí? Ustedes ven ahí en el Power la ley 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esta ley se sanciona en el año 2006, o sea que tiene casi unos 20 años ya. ¿Qué dice o cuál es el objeto de esta ley? Está explicitado en el artículo primero, donde dice que todos, absolutamente todos los educandos, tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos, tanto públicos como privados, de gestión privada o gestión estatal. ¿Sí? Declara o establece de manera explícita este derecho que hasta esa época o hasta ese momento no lo teníamos. Voy a pasar un ratito, ahora vuelvo. Esta ley 26.150, con este objeto, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y establece objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, que hasta ese entonces solamente se veía el aspecto biológico, ¿no es cierto? Y no en todos los niveles. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre la temática, promover actitudes responsables ante la sexualidad y prevenir problemas relacionados con la salud en general y con la salud reproductiva en particular, y procurar la igualdad de trato y oportunidades tanto para varones como para mujeres. Si nosotros leemos hoy esto, decimos, ya lo tenemos incorporado. Ustedes sitúense casi 20 años para atrás, en el 2006. Esta igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres no era tal, no existía, ¿no es cierto? Y ustedes lo van a estudiar o lo van a ver a través de los estereotipos. Esas diferencias de actividades entre el hombre y la mujer que hoy son, o que ya no existen, o sí existen algunas,
Pero todo esto para nosotros era una novedad hace casi 20 o 18 años para atrás, ¿sí? Lo mismo que la transmisión de conocimientos, acá establece que sean pertinentes, precisos, confiables y actualizados, ¿sí? Ustedes piensen que hace 18 años para atrás lo único que veíamos de educación sexual era el aspecto biológico en la secundaria, ¿no es cierto? Así como un tema más dentro de la currícula de la materia biología, por ejemplo, ¿sí? No era algo que atravesaba, la educación sexual no era algo que atravesaba a todas las materias, a todos los niveles. Hoy, con la incorporación de este programa, nosotros los tenemos desde el nivel inicial hasta el nivel terciario o técnico no universitario. Tenemos la inclusión de todos los temas que hacen a la educación sexual integral. Vuelvo para atrás porque me interesa destacar el artículo 2 de esta ley, como bien decíamos, es la que crea el programa, y esta ley atrae para sí algunas leyes que ya tenían o que ya estaban sancionadas antes del 2006. Y ustedes verán que están resaltaditas ahí en negro, que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, la ratificación también de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Sistema de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Todas estas leyes son anteriores a la sanción de esta Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Por eso, y como todo el contenido de estas normas está relacionado con la educación sexual integral, esta ley las toma y crea un bloque con todos los temas que se tratan en esas leyes para ser incorporados a la educación, ¿sí? De todas estas leyes, e incluso después del 2006 hay un montón de otras leyes que conforman también el bloque de educación sexual integral. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, la ley de violencia familiar. También tenemos una ley, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres o de la violencia hacia las mujeres, entre otras. Todas se estudian en el programa de educación sexual integral, pero estas 4 son anteriores a esta sanción, por eso las tomamos. Y de acá, a mí particularmente, y de acuerdo a las preguntas que ustedes me fueron pasando para formar este encuentro, me parece importante traer 2 que creo que son la base de todo el sistema. Una es la Convención sobre los Derechos de los Niños. Todos conocemos que la Convención de Derechos de los Niños, ¿no es cierto? Derecho a la vida, derecho a la educación, a la familia y demás. ¿Alguien ha leído realmente todos los artículos de la Convención de los Derechos del Niño? Sabemos que está, pero no lo hemos leído, ¿no es cierto? Y es fundamental y para mí es la base de todas las otras normas o de todas las otras leyes. Todas, absolutamente todas las normas tienen como base esta convención. Por eso es tan importante. Y nosotros, o ustedes, que van a trabajar con niños, niñas o adolescentes, es fundamental que la tengan o que la puedan leer. ¿Por qué? Porque allí están sentadas todas las bases, todos los derechos y todas las garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y si nosotros como docentes no conocemos esa base de derechos, ¿cómo vamos a, en su momento, detectar alguna vulneración? ¿Se entiende? Por eso es tan importante la Convención de los Derechos del Niño. Y la otra ley que voy a tomar es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque esta ley, además de reconocer expresamente también los derechos que están establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, establece cuál es el mecanismo que debemos seguir cuando nosotros detectamos o somos testigos de alguna vulneración en particular. ¿Sí? Bien. La Convención de los Derechos del Niño es larga, la tengo esquematizada, ustedes la van a ver a través de los cuadritos.
El artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño establece la definición de niño o niña. Toda persona humana menor a 18 años. ¿Sí? Nosotros en nuestro Código Civil y Comercial de la República Argentina tenemos una distinción entre niño, niña y adolescente, que se es adolescente a partir de los 13 años. De todas formas, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad están contemplados dentro de la Convención de los Derechos del Niño. Esa es la definición. Después tenemos algunos principios que van a regir toda la convención y que tienen que formar parte de cualquier decisión, tanto administrativa como judicial. Así tenemos el principio de no discriminación, el principio del interés superior del niño. Este es fundamental y ya vamos a volver más adelante. Hacer realidad los derechos, la orientación a la familia, la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y después tenemos los derechos: nombre y nacionalidad, derecho a la identidad, a la familia, el respeto a la opinión, libertad de expresión, libertad de pensamiento o religión, libertad de culto, libertad de asociación y de reunión, acceso a la información. Todos estos son derechos que tienen los niños. Especial situación a los niños que no tienen familias, a niños en situación de adopción, en niños en situación de guerra, los niños refugiados, niños con discapacidad. Derecho a la salud, al agua, a la alimentación y al medio ambiente. Derecho al alimento, a la ropa, a un hogar seguro, a la educación. Derecho al descanso, al juego, al arte, a la cultura. Todos derechos que están expresamente establecidos para los niños. Y después tenemos principios de protección contra las drogas, contra el abuso sexual, la venta y trata de personas, la explotación. Todo esto que está acá, que está esquematizado en cuadritos, forma parte de la Convención de los Derechos del Niño. Invito a que la lean porque es muy rica en cuanto a su contenido y desde mi punto de vista es la base de absolutamente todas las demás leyes. Y después, esa es la Convención de los Derechos del Niño, es la primera parte, y la segunda parte, o la segunda ley de la que me gustaría hablarle y por la que surgieron un montón de preguntas, es el Sistema de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Ley Nacional de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes es la Ley 26.061, sancionada un par de meses después que la ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esta ley que ustedes ven acá, la Ley 12.967, también Sistema de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, es la Ley de Santa Fe. La ley nacional, la 26.061, adhiere a todos los programas internacionales de los que nuestro país es parte e invita a todas las provincias a adherirse a este sistema. Nuestra provincia de Santa Fe ha adherido a la ley nacional 26.061 a través de esta norma, de la 12.967. Y la traigo a colación primero porque es todo lo que dice la ley nacional, también lo dice la provincial, tiene algunas cositas más, ¿no es cierto?, expresamente establecidas, y aparte es la que en el campo ustedes van a usar y de la que todos formamos parte, porque todos formamos parte de ese sistema local de promoción y de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 4 de esta ley, bueno, los primeros artículos establecen el objeto, establecen la edad de los niños objeto de protección y demás. El artículo 4 habla del interés superior. ¿Se acuerdan que hoy cuando vimos la convención hablamos de un principio rector que es el interés superior del niño? Este principio es el rector de todo lo que tenga que ver con normas de niñez. ¿Por qué? ¿O qué implica? Y ahí lo tienen bien marcadito. El interés superior del niño implica la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos, que ya están reconocidos, o que se reconocieran a futuro. ¿Qué implica?
Primero, respetar su condición de sujetos de derecho. Y acá vamos a hacer una distinción antes de la ley 26.061 y después de la ley 26.061. Nosotros, o nuestro país con anterioridad, tutelábamos, había derechos de los niños, nada más que el principio rector era otro, distinto a este, al interés superior. Nosotros teníamos a los niños, toda la normativa estaba establecida para proteger a los niños. Los niños eran un objeto de protección, ¿sí? No era sujeto de derecho. Lo teníamos hasta de una concepción negativa, es decir, el niño de 0 a 18 años no puede, no es capaz, por lo tanto no puede decidir, no lo voy a tener en cuenta, voy a tutelar la responsabilidad de los padres por sobre ese niño. Padres o representantes legales, en algunos casos no están a cargo de sus padres los niños, digamos. Pero los niños eran objeto de protección. No hablábamos de derechos de los niños, aún teniendo la Convención de los Derechos del Niño. ¿Se entiende? Con esta nueva ley, con la 26.061, cambia el enfoque y ahora hablamos del principio rector, que es el interés superior del niño. Y el primer aspecto de ese principio es reconocer al niño como sujetos de derecho. ¿Esto qué significa? Cambiamos o nos vamos a una posición hasta positiva. El niño es una persona humana, nada más que no tiene la edad suficiente para ser adulto, pero es una persona humana, tiene derechos y por lo tanto yo los tengo que reconocer y los tengo que respetar. ¿Qué implica respetar los derechos del niño? Su derecho principalmente a ser oído, a ser escuchado, a que su opinión sea tenida en cuenta siempre que haya algún conflicto o alguna situación que esté en juego para el niño. ¿Se entiende? Por ejemplo, en una situación en particular, por ejemplo, perdonen el ejemplo, yo soy abogada, se me vienen a la mente los trámites judiciales. Nosotros, anterior a la ley 26.061, teníamos un conflicto, por ejemplo, entre dos padres no convivientes por la custodia de los chicos, ¿sí? O lo que antes se llamaba la tenencia, hoy ya no es más tenencia, pero antes lo denominábamos tenencia. Y era la pelea del padre y la madre, progenitores los dos, de con quién se queda, con quién no, con quién vive y quién visita al chico. Hoy ya tampoco es así, pero antes era esa circunstancia. Y el niño estaba en el medio y la opinión del niño no importaba. Si el padre se quería ir a vivir a otra ciudad y la madre vivía en otra o en el campo, todo lo que los padres decidían era lo que se debía hacer. Y la opinión del niño no aparecía. Nadie le preguntaba al niño si le gustaría mudarse, por ejemplo, del campo a la ciudad o de un barrio a otro, o si perdería nadie contemplaba si perdería sus amiguitos de barrio, nadie contemplaba si iba a perder su clase, alguna actividad especial que realizaba. ¿Se entiende? Nadie contemplaba. Hoy por hoy, en cada proceso judicial donde haya niños o se cambie el destino o se decida sobre alguna circunstancia que afecte la vida del niño, el niño es escuchado, ¿sí? Tiene que ser escuchado las veces que el niño quiera ser escuchado. ¿Se entiende? Ahí hay un cambio en el paradigma, digamos, de tutela. Que implica también el interés superior, bueno, el respeto por el desarrollo de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, que es un poco el ejemplito que estábamos dando recién, el equilibrio entre los derechos y las garantías de los niños y adolescentes en la exigencia del bien común, y el centro de vida, que esta es otra cuestión muy importante también. Se respeta por cada decisión que se tome cuál es el centro de vida del niño. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando avancemos con el sistema de protección, dónde está la importancia real de esta cuestión. El centro de vida es el lugar donde el niño habitualmente vive o desarrolla su vida, ¿no es cierto? Siempre que, por supuesto, sea un medio de vida legal, digamos, no vamos a hablar de niños
que son raptados o en otras circunstancias, digamos. Y establece que cuando existe un conflicto entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y otros derechos e intereses igualmente tutelados, siempre, pero siempre va a prevalecer el derecho de los niños. Es decir, hay un conflicto de un niño con algún adulto y siempre va a ceder en la decisión o va a tener menor repercusión el derecho tutelado del adulto por sobre el del niño. Bien, ¿cómo se pone en práctica este sistema de protección del que estamos hablando? Esta ley, tanto la ley nacional como la ley provincial, crean dos sistemas o dos niveles de intervención, ¿sí? El primer nivel de intervención es el nivel local, es el territorio, es donde el niño vive, es el lugar al que el niño concurre, ¿sí? Es la base de todo el sistema. Ahí tengo resaltado el primer nivel de intervención como el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tanto municipal o comunal. La mayoría, a esta altura, la mayoría de los, de los municipios o comunas tienen conformado equipos locales de promoción y de protección de derechos. ¿Qué son estos servicios locales de promoción? Es un grupo de personas, interdisciplinario es el grupo, que trabaja tanto en la promoción como en la protección cuando los derechos de los niños están vulnerados. Esta ley, esta nueva ley, además del paradigma de cambiar el paradigma de el niño objeto de protección en niño sujeto de derecho o interés superior del niño, también tiene otra gran bondad que es la desjudicialización de los trámites que tienen que ver con el niño. Es decir, siempre antes de una vulneración vamos a acudir al sistema administrativo, que es este que crea la ley, y luego, si es que no tenemos solución, vamos a judicializar la cuestión, ¿sí? Esto es para sacar al niño del entorno del juicio, ¿no es cierto?, sin ninguna distinción. Los juicios anteriormente no tenían distinción de actores y siempre era un adulto contra un adulto. Los procesos duraban años, eran muy costosos y la solución no llegaba para el niño, o si llegaba, llegaba un par de años después, desde el momento en que se originó el conflicto. Entonces, esta ley establece todo este sistema administrativo que, si bien tiene un control judicial, pero es principalmente administrativo para lograr restablecer los derechos que están siendo vulnerados. Y es acá donde entramos todos nosotros, porque además del servicio local que cada municipalidad o comuna tiene y que forma parte del ámbito municipal, existen otros actores que la ley establece como actores de primer nivel, y ahí están los centros de acción familiar, los centros de día, guarderías, los hospitales, las salas de primeros auxilios, los centros vecinales, las escuelas, los equipos socioeducativos, cualquier centro, cualquier sede territorial de desarrollo social, que acá en Villocampo no tenemos eso, sí hay en Reconquista, Avellaneda, centros de orientación a la víctima de violencia familiar sexual, las comisarías. Todas las instituciones donde se trabaje con niños forman parte del sistema local de promoción y protección de derechos. ¿Alguien les preguntó si querían formar parte? No. Forman parte porque así la ley lo establece. ¿Por qué? Porque queremos tutelar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y eso está por encima de cualquier deseo de un adulto, ¿sí? Este es el primer nivel. El segundo nivel de intervención, Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. Nosotros tenemos una delegación en Reconquista. Acá en Villocampo no contamos con delegación. Este segundo nivel de intervención, Subsecretaría de Derechos de las Niñez, Adolescencia y Familia, tiene su sede
en Reconquista, pero acapara o forma parte del segundo nivel de todo el norte de la provincia, desde Reconquista hasta Florencia, ¿no es cierto?, pasando por todas las localidades. ¿Cómo funciona? El primer nivel de intervención es el que va a tomar conocimiento en primera instancia de cualquier situación de vulneración. Va a trabajar dependiendo siempre cuál es el conflicto o la vulneración, va a trabajar con medidas de protección integrales, se llama. Son medidas tendientes a restaurar, ¿no es cierto?, la vulneración del derecho o a eliminar la amenaza de vulneración que existe, ¿sí? Va a trabajar en conjunto con un montón de otros actores intentando restaurar esa situación. Si esto no es posible, va a noticiar a la Subsecretaría de Niñez a fin de la toma de otro tipo de medidas que son las medidas de protección excepcional. Bien, acá entramos nosotros o ustedes como futuros docentes. ¿Por qué? Ustedes trabajan a diario con niños, con niñas o adolescentes. Son referentes, en algunos casos, de esos niños, de esas personas, tienen conocimiento de algunas circunstancias de vida que atraviesan, ustedes dialogan con ellos, ustedes trabajan todo el año con un mismo grupo de chicos, entonces pueden detectar cambios de humor, pueden detectar situaciones que otra persona no pudiera hacer, ¿sí? Por eso es importante conocer exactamente cuáles son todos los derechos que los niños, las niñas y los adolescentes tienen para poder detectarlos. Detectado una situación en particular, ustedes pueden charlar y a partir de ahí, si ustedes ven que hay una vulneración, es necesario poner en conocimiento esa vulneración. Por ejemplo, quizás ustedes tengan un alumno que venía bien de asistencia todo el año y de repente comienza a faltar 5, 10 días, una semana, 2 semanas, el niño no aparece. Ustedes como docentes, ¿qué hacen? Se comunican con la familia, preguntando qué es lo que está sucediendo, y ahí vamos a ver. Si ustedes no obtienen respuesta o una justificación de por qué el niño no está viniendo, ustedes ahí están detectando una situación en particular. Se está vulnerando el derecho a la educación de un niño y no tenemos una justificación, es decir, el niño no estuvo internado, por ejemplo, para no poder asistir a la escuela. No tienen respuestas por parte de la familia, entonces es ahí donde ustedes tienen que comunicarlo y tienen que intentar resolver esa situación. ¿Qué van a hacer? La ley 12.967, la ley 26.061, que es la ley nacional del sistema de protección, establecen el deber de comunicar. Ustedes tienen que comunicar, están obligados por ley a hacerlo. Y esta es una gran pregunta siempre de si estamos obligados o no estamos obligados. Estamos obligados. La ley dice, los miembros de establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, o todo agente o funcionario público de cualquiera de los 3 poderes, que tuviere conocimiento de amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en razón del desempeño de su cargo, deben comunicar dicha circunstancia. ¿A quién? A la autoridad administrativa, que en este caso sería el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos, o autoridad judicial, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. ¿Sí? ¿Qué es una vulneración? ¿Saben? ¿Alguna idea de lo que significa la vulneración?
¿no? Vulnerar es resquebrajar, restar, quitar un derecho. Esa es la vulneración. La vulneración y el delito muchas veces se toman como sinónimos, en realidad no lo son. El delito sí es una vulneración, pero no toda vulneración es un delito. En este ejemplo que les estaba brindando, vemos no un delito, porque no es un delito no asistir a la escuela, pero sí vemos que se encuentra profundamente afectado el derecho a la educación del niño. ¿Sí? Entonces, sí, eso sí forma parte o es una vulneración de derechos. ¿Qué hacemos? ¿O qué hacen como docentes? Ustedes ven que acá pone los establecimientos educativos y de salud. Porque los doctores, pediatras o todas las personas que trabajan en salud también pueden detectar o también tienen pacientes y los van siguiendo a lo largo de sus años y pueden detectar cualquier situación de vulneración. ¿Qué pueden hacer o qué deben hacer? Comunicar. El decreto reglamentario de esta ley establece que ustedes como docentes pueden dirigirse directamente al servicio local de protección de derechos o bien pueden comunicarlo a su superior dentro de su institución y en conjunto hacer la comunicación con el servicio local o la articulación con el servicio local, que es generalmente lo que se hace. Comunicarlo al directivo y a partir de ahí, ¿no es cierto?, establecer cuáles son las acciones a seguir. ¿Qué va a hacer el servicio local con esta información que ustedes les están dando? Ustedes recuerdan que el servicio local está integrado por distintos profesionales de distintas áreas, es interdisciplinario. La conformación de los equipos forma parte del municipio, digamos, ellos establecen cómo, pero siempre como mínimo tiene que haber un asistente social, un psicólogo y un abogado. Ustedes se comunican con el servicio local y el servicio local lo que va a hacer, hacer una serie de preguntas, ¿no es cierto? Y va a ir el asistente social hasta el domicilio y va a intentar dilucidar qué es lo que está pasando con ese niño que no está asistiendo a la escuela. Y ahí se nos abre un abanico de posibilidades muy grande, porque puede ser de que el niño haya estado enfermo y no pueda asistir a la escuela, puede ser de que el niño no asista a la escuela porque no tenga quien lo acompañe y le queda lejos, por ejemplo, y puede ser que ese niño no está asistiendo a la escuela porque no puede ir solo, porque los padres trabajan, ambos, en ese horario y queda a cargo de una abuela que justo tiene a su cargo también cuidado de otros niños y no lo puede llevar. O puede pasar de que el niño no vaya a la escuela o no cumpla el horario de entrada a la escuela porque los padres, ambos o uno, se duerme o sale de fiesta y tenemos problemas de alcohol o de drogas en la familia. Pueden ser un abanico así como muy grande de posibilidades. Entonces el servicio local, ¿qué va a hacer? Va a intentar restaurar ese derecho que está vulnerado en conjunto. ¿Con quién? Con la escuela, en conjunto con la familia, en conjunto con las personas integrantes de su familia que el equipo local pueda ver que son responsables. Por ahí aparece esta abuela que realmente es responsable pero que no lo puede llevar. Aparece un tío que puede llevarlo, que puede asumir el compromiso de llevarlo. Tenemos una situación con los padres de que supongamos que a los padres realmente les interesa y entienden o asumen que tienen un problema, por ejemplo, con el alcohol. Entonces, acá en nuestra ciudad nosotros contamos con determinados grupos que trabajan la cuestión de adicción al alcohol o a las drogas. Generalmente estos grupos son religiosos, entonces indagamos sobre cuál es el culto que profesa la familia, si es que profesa alguno, y si es católico vamos con el grupo de Alcohólicos Anónimos de la escuela, perdón, de la iglesia, de la parroquia, o vamos con el grupo que tiene determinado culto, distinto, digamos, a la religión católica, que también lo trabajan y que lo trabajan muy bien. Este padre tiene que asumir el compromiso de ir a la escuela, al grupo de ayuda, ¿no es cierto? La madre lo mismo,
la abuela se encarga de cuidarlo, el tío se encarga todos los días de pasar a buscarlo a las 7:30 para llevarlo para dejarlo a la escuela en horario. ¿Se entiende? Todo un grupo. Y con la escuela también se trabaja, porque por ejemplo este niño perdió mucho contenido en estos días que no estuvo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ahí puede ser una solución, ¿no? Resignar alguna hora de alguna actividad especial para que la maestra retome con este alumno esos contenidos que son importantes y que él no pudo porque no sabe porque no estuvo. Y ese es el trabajo en red y ese es el trabajo interdisciplinario que se realiza. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque ayuda o brinda más información a la cuestión. Sí, sí, por supuesto. Ajá. Sí, por supuesto. Ahí, sí, 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 claro. También forma parte de... Ajá. Sí. Uh-huh. Claro. Bien. El caso que vos ponés bastante parecido a lo que estamos hablando con otro tipo de vulneración de derechos un poco más complicada, digamos. En este sentido, lo principal es que nosotros, primero, que los docentes estén informados y capacitados en esta cuestión. ¿Por qué? Porque el niño que pega, como vos decías, o que maltrata a sus compañeros o a sus docentes, si bien está agrediendo a alguien, claramente hay un problema. O sea, tenemos que ver por encima de esto, dónde lo está aprendiendo, qué es lo que está viviendo, porque este niño como respuesta brinda violencia, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Detectado cuál es el problema, se trabaja con los equipos, con los servicios locales, y si esta situación perdura en el tiempo, es decir, los padres no pueden sostener el compromiso que han asumido de llevarlos a la escuela, de ir a este grupo de contención, si no se ven avances y esta situación se sigue repitiendo y el niño sigue viniendo marcado o sigue manifestando que hay violencia en su casa, tenemos que pasar ya al segundo nivel de intervención, que es la medida de protección excepcional. Esta medida de protección, esta cantidad de ideas que surgieron en relación al primer ejemplo, tienen que ver con adopción de medidas integrales, ¿sí? Que son trabajadas por el nivel local en conjunto con todas las instituciones que están o que forman parte, digamos, del círculo o del centro de vida del niño. Ahora, cuando estas medidas no surten efecto y el niño continúa vulnerado en su derecho, ya nos vamos al segundo nivel de intervención, que es la medida de protección excepcional. ¿Qué implica la medida de protección excepcional? Hola, ahí está. Ahí está. Bien. 2 segundos ya te respondo tu pregunta. Ese segundo nivel, esa segunda medida que nosotros pedimos, que ya la vamos a solicitar con el informe de todas las personas que han trabajado este cuerpo de medidas integrales,
lo vamos a elevar al segundo nivel, que es la Subsecretaría de Niñez. Y ellos van a adoptar una medida de protección excepcional. ¿Qué implica esta medida? Sacar al niño del lugar en el que está siendo vulnerado para poder restablecer sus derechos. Implica la separación del niño de su responsable legal que no está ejerciendo ese rol de responsabilidad. Estas son medidas administrativas, son medidas temporales y que tienen un control judicial. O sea, no es algo que esté en el aire, digamos, sino que son medidas temporales y que están constantemente monitoreadas por los equipos, tanto de primer nivel como de segundo nivel. Eso es lo que correspondería hacer. En relación a tu pregunta, todos formamos parte. Si bien uno, ¿por qué? A ver, fíjate el segundo párrafo del mismo artículo del deber de comunicar. Toda persona que tenga conocimiento de la vulneración de derechos que afecten la vida o la integridad física y psíquica de una niña, niño o adolescente, tiene el deber de comunicarlo a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos, tanto en el ámbito local o de la autoridad competente. Todos, como ciudadanos que somos en el ejercicio responsable de nuestra ciudadanía, tenemos el derecho, tenemos el deber de comunicar estas situaciones. Obviamente, en el caso en que vos mencionás de que están trabajando en conjunto con las escuelas, vos vas a trabajar en conjunto con la escuela, ¿sí? Pero tenemos el deber de comunicar. Y aquí tenemos, en el caso de delitos, ya, es decir, de lesiones, como decía la compañera, en el caso de abuso, que por ahí eso se detecta mucho en las escuelas, en el caso de que sea un delito, tenemos que también dar conocimiento, por supuesto, ya a la autoridad que corresponda judicialmente, ¿sí? Y en este caso, nosotros tenemos el deber de denunciar y del otro lado existe el deber del funcionario de recepcionar la denuncia, ¿sí? ¿Y esto por qué está? Porque muchas veces todos habremos escuchado alguna historia de que no me quisieron tomar la denuncia o me dijeron que haga esto o haga lo otro y que después venga si persiste la situación. Bueno, tienen la obligación de tomar la denuncia. Así como vos tenés el deber de denunciar, ellos tienen el deber de recepcionar la denuncia, ¿sí? ¿Cuál es la distinción acá? Si estamos ante una vulneración de derechos, podemos hacer la denuncia o debemos hacer la denuncia ante los referentes de los servicios locales de protección y promoción de derechos de niños y adolescentes. Cuando estamos frente a un delito, tenemos que ir directamente a la autoridad judicial, en este caso la policía o la fiscalía, ¿sí? También se da intervención a los equipos locales, pero la denuncia debería ir por parte de la fiscalía o la policía. O si ustedes acuden con una vulneración semejante al servicio local, el servicio local le va a decir, vamos, yo te acompaño, pero tenemos que hacer la denuncia. Y las denuncias no son anónimas. Esa es otra cuestión. No son anónimas. Sí podemos, y en la reglamentación de la ley está estipulado que podemos pedir la reserva de nuestra identidad porque tenemos miedo, porque la familia que estamos denunciando es violenta, por un montón de situaciones. Podemos pedir la reserva de nuestra identidad, podemos pedir medidas que nos hagan a nosotros, por ejemplo, una medida de restricción o algo por el estilo, que nos dé alguna seguridad a nosotros, tanto a la persona que denuncia como a la familia de la persona que denuncia. Pero sí o sí hay que denunciar y sí o sí hay que firmar. No son anónimas las denuncias. Esa es una realidad. Y acá viene lo que hablábamos anteriormente, ¿se acuerdan cuando hablábamos del principio rector del interés superior del niño, que establecía que cuando haya conflicto entre un derecho de un niño y el derecho de un adulto, va a primar siempre el derecho del niño? Entonces acá está primando el derecho del niño por sobre su derecho a su integridad física, porque nosotros también tenemos derecho a la integridad física. Nada más que el objeto de tutela, que en este caso es el niño, y va a primar el niño.
Eso es una realidad, eso es así. Por eso, hay medidas, se puede. No son mágicas, esa es una realidad también, pero sí es un deber que tenemos. Si no, quedamos expuestos, ¿no es cierto?, con nuestra responsabilidad que suceda algo mayor y no lo permita, o no, ojalá que nunca nos pase, pero todos escuchamos hablar o todos seguimos en algún punto el caso de Lucio Dupuy, ¿no es cierto? Bueno, ahí hubo una cadena de personas que conformaban o que formaban parte del servicio local o de los centros locales que no hicieron lo que debían hacer y lamentablemente terminamos con la muerte del niño. No digo que si el médico decía algo o el maestro decía algo, quizás se hubiera evitado la muerte de él. No lo sé, no lo sabemos. Pero sí sabemos de que se pudo haber trabajado o ese trabajo en conjunto quizás hubiera evitado de que el niño vuelva con su familia de origen, que era su mamá y su pareja, y entonces estaríamos hablando de otras circunstancias. Estas son todas hipótesis, pero ahí está nuestro granito de arena en poder cambiar, ojalá, alguna de esas consecuencias que lamentablemente hoy las conocemos todos. Sí. Ajá. Bien, vos podés acercarte al servicio local, la escuela no te va a dar información porque no sos parte en la situación, en el proceso. Podés acercarte al servicio local y plantear tu inquietud. Si vos sos parte, probablemente el servicio local o algún integrante de ellos te pueda dar alguna información. Es importante que todos sepamos que todo lo que tenga que ver con los niños tiene carácter reservado, está exento de publicidad, o sea, no podemos divulgar la situación, las soluciones, lo que se está haciendo no es de público conocimiento, no debiera ser de público conocimiento. Pero si vos formás parte de esa red de personas que contiene al niño, ya sea porque de vez en cuando va a tu casa a jugar con tu hijo y toma una merienda y vos charlas con él y demás, te convertís en un referente para el niño, probablemente sí te puedan dar alguna información, ¿me entendés? O de última tu pregunta es, ¿se está trabajando? Sí, se está trabajando, listo. No necesito saber los detalles, pero sí quiero saber o estoy preocupada por esta circunstancia. Eso incluso habla bien, ¿no es cierto?, de tu actuar como mamá o como referente de este niño. Eso sí se puede hacer. En un caso, por ejemplo, en el que no nos tomaron una denuncia y se dio aviso a un asistente social, esta dijo que ya estaba trabajando, pero la mamá, por ejemplo, abandonó a este niño a su suerte y ese nene está en tu casa. ¿Qué pasa? Y pueden pasar muchas cosas, hay que ver qué pasó. Vos hoy sos referente de ese niño, el niño convive. Mi mamá. Bien, convive con ustedes. Sí. Bien, está resguardado. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, él a la noche va a su casa y está con otros adultos. Sí, ajá. Pero su mamá, por ejemplo, vive trabajando y ella está encerrada. Bueno, no, hay que hacer un montón. Bueno, hay que insistir con las denuncias. Nosotros tenemos, cuando digo denuncias, lo toman como sinónimo de anoticiamiento también, no es la denuncia en sede policial exclusivamente, sino que es una comunicación amplia que puede ser denuncia como puede ser un anoticiamiento. Vos tenés dos niveles de intervención, el servicio local, que es el primer nivel de intervención, donde vos asegurás de que ya supuestamente está trabajando, pero no ves avances. Tenés un segundo nivel de intervención, que es la Subsecretaría de Niñez en Reconquista, que vos también podés acercarte a comentar cuál es la situación, manifestando de que el equipo local en teoría ya está trabajando, pero el niño sigue sorteando o sigue viviendo este tipo de cuestiones. ¿Me entendés? Tenés un segundo nivel
a fin de hacer o de anoticiar las situaciones si vos no tenés respuesta en el primero. ¿Se entiende? Probablemente subsecretaría, si no hay una medida de protección excepcional tomada, no tenga mucho conocimiento, pero sí tiene todas las potestades legales para poder tomar el caso y trabajarlo, ¿sí? O sea que sería como una segunda opción o un segundo paso a dar en esa circunstancia. ¿Se entiende? Bien. Acá yo le traigo, esto es de Villocampo, ¿no es cierto? Acá hay gente de muchos lados, pero averigüen en cada municipalidad o en cada comuna siempre, no siempre, debería haber un equipo local que trabaje estas cuestiones. Tengo entendido que en la mayoría de todas las comunas y ciudades de nuestro norte, de nuestro norte departamental, tienen conformados ya los equipos. Hay algunas comunas que tienen una sola persona trabajando, por ejemplo, un asistente social. No importa, forma parte del equipo local y forma parte de esta red de intervención administrativa, ¿sí? Acá en Villocampo tenemos 2 equipos de protección. Uno es el equipo de género y diversidad. Ese es básicamente de violencia familiar. Trabajan toda esa cuestión, digamos, de violencia contra la mujer o violencia familiar, aparte de urgencias de género y de diversidad. Y ahí está su teléfono para urgencias y abajo está el teléfono del equipo local de niñez, ¿sí? Esos son los teléfonos a los que ustedes se pueden comunicar en el caso de una urgencia. Por ejemplo, un sábado a la noche ustedes detectan un niño que está llorando solo en su casa y sus padres no están y ustedes no saben a quién acudir. Bueno, hay urgencias, ese equipo se tiene que apersonar en el lugar y ver qué acciones seguir. Y si no, todos los miércoles a partir de las 16:30 horas, en esa dirección, que es la Secretaría de Promoción Social de nuestra municipalidad, se encuentran ambos equipos trabajando en esto de la recepción de las comunicaciones o de las denuncias, ¿sí? Esto es, insisto, en Villocampo. Los teléfonos celulares que se dan ahí son las emergencias o las guardias de 24 horas, o sea, ustedes pueden llamar en cualquier momento a esos teléfonos. Bien, hasta acá lo que es sistema de protección y promoción de derechos de los niños. Este es el trabajo que se hace, a grandes rasgos, es el trabajo que se hace en el campo, ¿no es cierto? Es decir, cuando se detecta alguna vulneración de derechos o la amenaza de una vulneración. No es necesario de que se haya cometido o que efectivamente sea vulnerado un derecho para empezar para empezar a desandar un camino para su restitución, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o se han respondido algunas. Tenemos preguntas, pero fuiste respondiendo a lo largo de la charla. Ah, bien. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, sí. No se podría negar, ¿por qué? La Ley Nacional de Educación Sexual, la 26150, establece, yo creo que tengo el primer artículo, acá, todos los niños tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos, tanto públicos como privados, ¿sí? Es un derecho de todos los niños. Las escuelas, tanto las públicas como las de gestión estatal y gestión privada, sí o sí lo tienen que incorporar. Eso es algo de lo que por ahí obvié decirles. Esta ley de promoción, esta ley o el Programa Nacional de Educación Sexual, si bien tiene su sanción en el año 2006, se fue desandando el camino, ¿no es cierto?, hasta llegar a la incorporación efectivamente en las currículas a través de los años. O sea, no fue de un día para el otro. La sanción de la ley es del 2006. Se crea el programa de educación sexual, en el 2008 se establecen los lineamientos curriculares, recién, que es un piso mínimo de conocimientos, ¿no es cierto?, que tienen a los que las escuelas están obligadas a dar, ¿no es cierto?, y hay lineamientos tanto para educación inicial,
para primaria, para secundaria, para el nivel terciario. Después de ahí, después de esa acción, vinieron las capacitaciones a los docentes, las reuniones, los trabajos en equipo, y se fue paulatinamente incorporando en las escuelas, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, la ley es del 2006, recién en el 2016, 10 años después, aparece la ESI como una materia, ¿no es cierto?, en la currícula de el terciario, ¿no es cierto? O sea, no fue de un día para el otro, es un programa que lleva años de inserción. ¿Por qué? Porque se fueron trabajando distintos temas. Ustedes no lo van a recordar, pero en su momento fue muy resistida la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas por los contenidos o por lo que se pensaba que se iba a dar en relación a la educación sexual. Por ende, las escuelas lo van incorporando a poco y todas la tienen que incorporar. Y hay escuelas que son exclusivamente católicas, que por ahí resisten un poco más algunos contenidos, pero son algunos contenidos, no son todos. O sea que también reciben. ¿Por qué? Porque no es, de vuelta, volvemos a qué derecho prima más que el otro. Un derecho que prima más que el otro. Todos los niños, los adolescentes, tienen derecho a recibir educación sexual integral, por sobre el derecho de los adultos o por sobre las instituciones. ¿Se entiende? Que las hay por supuesto, que podemos reclamar, pero la realidad es que es un derecho que está estipulado, que está expresamente establecido en la ley y en las convenciones internacionales de las que nuestro país forma parte. ¿Sí? Dígame. Ajá. Sí. Sí. Y por el otro lado, en situaciones donde, como vos mencionabas, de que se duerme el papá, la mamá o con quien vive, en ese caso el docente puede sugerir a la familia en la entrevista que lo cambie de turno. Sí, claro. Pero no que se vulnere el derecho. Un niño tiene que ir a la escuela porque exacto. Es su derecho. Entonces, no es que, ay, yo quiero que venga a la escuela, sino que si es por esa situación que no viene, entonces ahí está el sí, claro. Exacto. Esa podría ser una solución y ni siquiera... No, sí, es una... A ver, supongamos que realmente el niño no viene porque los padres están trabajando en un determinado turno y no pueden, porque hay veces que no se puede. Bueno, vos le estás trayendo la solución a la vulneración del derecho del niño, no está mal. Y si es un consenso, porque lo que se busca a través de la desjudicialización de todas estas cuestiones, es eso, es el consenso de los distintos actores a fin de restituir los derechos que están vulnerados. Entonces, si a ese padre le queda más cómodo mandarlo a un turno, por ejemplo, no sé, vespertino o lo que sea, incluso la escuela se puede comprometer a fin de facilitarle la documentación, por ejemplo, para que ese niño obtenga la plaza que necesita en otro y así no pierda su escolaridad. Eso está bien. Y sin necesidad de pasar por el equipo local de protección de derechos, o sea, lo solucionas en ese ámbito. Y está bien. También es otra cuestión es que ahora el docente como que está más mirado de alguna manera, porque claro. Antes era el registro formato papel y ahora tenemos la plataforma Mi Escuela, ajá, donde se registran las inasistencias del niño. Claro. Y cuando son muchos ya te premio que sea un color rojo, donde uno tiene que empezar a moverse, exacto, tal cual. Y todo... Claro. Exacto. Todo eso nace de esto, de este deber que tenemos todos, de la garantía. Nosotros somos garantes del ejercicio, del goce y del ejercicio de los derechos de los niños. Y los docentes, por supuesto, mucho más. Exactamente, tal cual. No, ahora no. Exactamente. Claro, tal cual. Exactamente. Puede pasar de que el niño esté viviendo otra situación en la casa y que la situación esa se destrabe por la inasistencia. Puede pasar.
puede ser que esté viviendo violencia en su casa, que haya otro tipo de circunstancias que nosotros no conocemos, no tenemos por qué conocerlas, pero es como la puerta de entrada para poder, para hablar con el niño, para ver qué es lo que está pasando y para que él pueda decirlo o podamos conocer cuál es esa situación. Sí, claro. Claro, exacto. Y después de que pasa lo que pasa, nosotros conocemos registros gráficos del niño que ya estaban evidenciando algo, y eso también dentro de, el interés superior del niño, acá tenemos, lo primero es su condición de sujeto de derecho, y el segundo es el derecho a ser oído. Y a ser oído de cualquier manera que la persona pueda manifestarse. Porque un niño de 3 años claramente por ahí no va a hablar, 4 o 5 años no va a contar, quizás sí, pero quizás no. ¿Y cómo expresa el niño esa situación que está viviendo? A través de los dibujos. Entonces, exacto, claro, es lo mismo que hablábamos con el ejemplo que decía la compañera, viene muy agresivo y agrede a los compañeros. Bárbaro, ¿por qué este niño, como respuesta hacia algo, exactamente ejerce violencia? No lo tildemos de violento al niño, veamos por qué está reaccionando a este pedido o a esta circunstancia con violencia. ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está viendo? Por ahí ni siquiera está viviendo violencia. Por ahí el niño está mucho tiempo prendido a las pantallas sin control de los adultos y ven videos de guerra, ven videos de violencia, que van a matar, que pegan a... Y ahí tenemos un papá y una mamá que no están vulnerando, simplemente no están cuidando o no están ejerciendo ese rol de cuidado, ¿no es cierto?, efectivamente con el niño. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, porque tienen que atender a un familiar que está enfermo, por lo que fuere, no importa. La cuestión es que este niño tiene esta conducta por esto, a raíz de esto. A veces no es nada más que esto y se puede cambiar. Hay veces que no, que se complica bastante. Nosotros, si en la universidad, nos presentaron un caso de un niño, hablando también de la educación sexual, un niño de primaria que a través de sus dibujos, de su conducta, como que empezó como muy nervioso y demás el niño y empezó a tener situaciones de agresión. Entonces la seño charla con el niño un día, qué sé yo, y el niño le cuenta de que entre todo su relato de que su papá ejercía violencia sobre su mamá. La señora no era una familia que estaba o que uno pueda visualizar de que sea de esa forma y demás, pero bueno, llama a los adultos a tener una reunión para explicarles qué era lo que estaba pasando con el niño y consultarlo de qué era lo que estaba viviendo en la casa este niño, que él manifestaba esto en la escuela. Los padres sorprendidos porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo, porque no había violencia, ellos no ejercían violencia ni el uno con el otro y demás, y resulta que la situación termina de la siguiente manera. El niño, como era verano y hacía mucho calor, dormía en la pieza junto con sus padres, en un colchón. Los padres pensaban que el niño estaba dormido y mantenían relaciones. Entonces el niño esa situación veía como violencia por parte del padre hacia la madre. Y la realidad era que no era nada. Nada, era un mundo para niños, pero digo, no había violencia real. Entonces, de esa charla, de esos dibujos, surge esta situación y obviamente la familia puede modificar estas conductas. ¿Se entiende? Fue más largo el relato, pero bueno, es esa, básicamente es esa la idea, digamos. Entonces, sostener estas conversaciones hace de que nosotros podamos ver, o cada actitud de los niños puede ser una puerta de entrada a una situación familiar que está viviendo, y hay algo que quizás no sea ilegal, pero que al niño no le está haciendo bien. Y sí hablamos en ese caso de vulneraciones. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bien, bueno, les dejo ahí los números para que los anoten. Quienes no son de acá de Ocampo, que averigüen, porque en cada uno de los municipios o de las comunas hay alguien referente del equipo de
del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, le damos muchas gracias a la doctora Mariana, súper interesante, ¿sí? La charla, el tema, la información sobre todo que nos brindó. Así que bueno, un fuerte aplauso. No se esperaba tanta gente.